A la siguiente, por favor. Recuerden que cuando hablamos de enfermedades ampollares, hay que considerar la ubicación de la ampolla. Eso es, creo, algo que les había mencionado en una anterior clase. Es muy importante ubicar en qué área anatómica de la piel se encuentra la ampolla. Si se encuentra dentro de la epidermis o si se encuentra por debajo de la epidermis. Entonces, dependiendo de la localización, una ampolla se puede llamar intraepidérmica o subepidérmica. Si es intraepidérmica, la ampolla puede ser subcorneal o suprabasal. Eso también deben recordarlo. Cuando hemos hablado de ampollas, hemos hablado también de que estas pueden originarse a partir de infecciones, de fenómenos inflamatorios mecánicos o de fenómenos inmunológicos. No se olviden eso. Habíamos visto en las primeras clases que existen enfermedades infecciosas que son capaces de producir ampollas. ¿Cuáles son? A ver, vamos a preguntar a los alumnos para ver si están presentes. A ver, Mijael. Mijael, ¿está presente? Presente, doctor. A ver, estoy preguntando qué ampollas de origen infeccioso conoce usted. ¿Alguien que sepa? El impétigo puede ser, doctor. Muy bien, el impétigo. ¿Qué tipo de origen, qué tipo de infección produce el impétigo? Es bacteriano, doctor. Bacteriana, muy bien. ¿Qué otra enfermedad infecciosa puede producir una ampolla? Doctor, ¿puede ser el ectima, que es una forma de impétigo? El ectima produce una úlcera. Es una ampolla primero necrótica y luego produce una úlcera, correcto. Otra enfermedad. Que hemos visto frecuentemente, varicela, muy bien, por virus. La varicela produce ampolla, el herpes simple también produce ampolla. Pero cuando vemos la etiopatogenia de estas ampollas, vamos a darnos cuenta que difieren de la formación ampollar en las enfermedades autoinmunitarias. ¿Ustedes han visto una quemadura por ampolla o no? Una ampolla por quemadura, perdón. ¿Alguna vez? Lógicamente que sí han visto. Entonces, la ampolla por quemadura, por ejemplo, es una ampolla subepidérmica. ¿Qué ocurre en la ampolla por quemadura? Hay una destrucción de las proteínas que anclan la epidermis hacia la dermis por efecto físico, en este caso, por el calor. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se forma una ampolla por virus? A ver, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Stephanie, ya. Ahí miren este esquema. En la parte superior vemos una ampolla suprabasal. Hay separación de los queratinocitos que se encuentran por encima de la capa basal. Y en la segunda imagen, en la inferior, vemos una ampolla subcorneal. En este caso, una ampolla que se forma por la separación de los queratinocitos que se encuentran por debajo de la capa córnea. Entonces, estos son dos tipos de ampollas de tipo epidérmica. Puede ser suprabasal o puede ser subcorneal. La ampolla subcorneal, lógicamente,
como les había mencionado anteriormente en alguna clase, es una ampolla más frágil, porque el techo, si se dan cuenta, de la ampolla es menos duro. Solo vamos a encontrar una línea de células queratinocíticas córneas. En cambio, en la ampolla suprabasal, el techo va a ser un poquito más grueso, por consiguiente va a ser una ampolla un tanto más resistente. Tengan presente eso al momento de hablar de las ampollas. ¿Cómo será, por ejemplo, la ampolla del impétigo, subcorneal o suprabasal? ¿Alguien? ¿Alguien? Entendiendo Basal, que, doctor. diga, Basal, podría ser. no, no, porque miren, cuando ustedes ven una ampolla del impétigo, ven la costra mielicérica. No se ve la ampolla típica. Generalmente se ve la costra mielicérica. ¿Qué quiere decir esto? Que el techo de la ampolla se ha desprendido fácilmente y lo que vemos es la secreción serosa de la ampolla. Entonces tiene un techo corto y lógicamente se va a desprender fácilmente. En las ampollas supravasales, la, la ampolla se presenta como tal, como la ampolla que conocemos normalmente. No se puede evidenciar la escama ni la costra, producto de la ruptura del techo de la ampolla. No se olviden eso. En el caso de una ampolla subepidérmica, o sea, por debajo de la epidermis, hay que considerar que, lógicamente, el techo es más grueso y va a ser una ampolla más tensa, más dura, cuando la ampolla es de tipo subepidérmico. Siguiente, por favor. Entonces, hoy día vamos a hablar específicamente de dos enfermedades, del pénfigo y del pénfigoide. Son enfermedades representativas, autoinmunitarias ampollares. El pénfigo corresponde a una ampolla autoinmunitaria de localización intraepidérmica. Y el pénfigoide, que es la otra enfermedad de la que vamos a hablar hoy día, es una enfermedad ampollar autoinmunitaria subepidérmica. Subepidérmica. Entonces, el pénfigo describe un grupo de patologías autoinmunes, como les dije, que potencialmente pueden ser mortales. Se habla de una mortalidad del pénfigo del 10 al 30%, especialmente por las complicaciones. La característica de esta enfermedad, como les mencioné, es la presencia de ampollas, que van a tener un origen histopatológico en lo que se conoce como la acantolisis. ¿Qué es la acantolisis? La acantolisis, repito, es un término histopatológico que va a describir la separación de queratinocitos por la ruptura de las uniones intercelulares. ¿Cómo se llaman las uniones intercelulares? ¿Cómo se llaman las uniones intercelulares? Nadie. Se llaman desmosomas. Desmosomas. Estos desmosomas se encargan de anclar. La siguiente, por favor. Se encargan de anclar un queratinocito de otro queratinocito. Siguiente. Siguiente, por favor, Esteban. Miren, esquemáticamente aquí podemos ver estas fibras filamentosas que van a unir una célula de otra. Entonces, en realidad, cuando hablamos de los desmosomas, hablamos de un complejo proteico, de varios tipos de fibras. Siguiente.
de varios tipos de fibras, miren, como son fibras proteicas, lógicamente, ¿no? La desmogleína 1, la desmogleína 3, la desmocolina, la placofilina, la desmoplaquina, la epiplaquina, la placoglobina, la emboplaquina y la periplaquina. Vean qué tan complejo es este sistema de unión intercelular. Sin embargo, las dos proteínas más importantes de todo este complejo proteico son la desmogleína 1 y la desmogleína 3. Se dice que la desmogleína 1 se encuentra especialmente en las uniones intercelulares de los queratinocitos subcorneales y la desmogleína 3 se encuentra especialmente en las uniones intercelulares de los queratinocitos suprabasales. Siguiente, por favor. Entonces, el pénfigo es, como les mencionaba, la enfermedad ampollar más común, de etiología autoinmunitaria. Se presenta en varias edades, pero especialmente se va a presentar entre los 40 y 60 años de edad. Se habla de una tendencia epidemiológica de afectación en la raza judía, especialmente de las formas de pénfigo vulgar. Sin embargo, hay que recordar que existe otra forma de pénfigo que se llama pénfigo foliáceo, que epidemiológicamente podemos encontrarlo especialmente en áreas geográficas tropicales, como por ejemplo en el Brasil. Tanto así que un tipo de este pénfigo foliáceo ha sido denominado fogo salvaje en idioma portugués. Como les mencionaba, la mortalidad va desde un 10% hasta el 30%, dependiendo de la calidad del servicio hospitalario al cual acude el paciente. Lógicamente, en un establecimiento de menor complejidad, la mortalidad será mayor, y en un establecimiento de mayor complejidad, la mortalidad será menor. Siguiente, por favor. No se conoce la causa, como toda enfermedad autoinmunitaria, no olviden, la etiología no es clara, pero se ha descrito una predisposición genética en vista que se ha encontrado una mayor frecuencia del antígeno HLA-10 justamente en estas personas de raza judía, con predominancia del antígeno HLA-DR4 hasta un 90%. Entonces, un 90% ya habla de una relación casi directa. En general. Siguiente, por favor. También se ha asociado las distintas formas de pénfigo a algunos medicamentos. Es por eso que en algún momento se clasificó al pénfigo como un grupo de pénfigo medicamentoso, de origen medicamentoso. ¿Cómo es que ocurre esta ruptura de las uniones intercelulares? Entonces, es fácil de entenderlo. El sistema inmunológico va a atacar directamente a estas dos proteínas que hemos mencionado, a la desmogleína 1 o a la desmogleína 3. La causa es la que no se conoce. El autoanticuerpo predominante es el anticuerpo IgG, que se encarga de, lógicamente, destruir a la desmogleína. Siguiente. Existen dos tipos de pénfigo, o son los tipos más grandes de pénfigo. El pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. Sin embargo, es una clasificación antigua, muy extensa. Hay una clasificación más específica. Siguiente, por favor. En este esquema podemos ver
cómo es la participación de las diferentes interleuquinas inflamatorias y antiinflamatorias también. Hay un desbalance entre proteínas o citoquinas inflamatorias, proinflamatorias y antiinflamatorias. Bastante complejo, por cierto. Siguiente. Siguiente, vamos a ver la clasificación. Creo que tengo ahí. A ver, la siguiente, por favor. Creo que por ahí está. Esta es la clasificación. Quiero que presten atención a la clasificación pénfigo. Como vemos en el esquema, encontramos 4 tipos de pénfigo. El grupo más grande y el más frecuente corresponde al pénfigo vulgar. El segundo grupo corresponde al pénfigo foliáceo. El tercer grupo corresponde al pénfigo paraneoplásico y finalmente un grupo minoritario corresponde al pénfigo IgA. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué se diferencia el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo? Se diferencia básicamente en la localización de la ampolla. En primer caso, en el pénfigo vulgar, la ampolla es de localización suprabasal. Por consiguiente, los autoanticuerpos estarán dirigidos sobre la proteína que predomina en la zona suprabasal, que es la desmogleína 3. O sea, los anticuerpos van predominantemente contra la desmogleína 3. En el caso del pénfigo foliáceo, los anticuerpos van dirigidos contra la desmogleína 1, que se encuentra predominantemente en la zona subcorneal. Hay algunas características que también las van a diferenciar, características clínicas, como por ejemplo la localización del pénfigo vulgar, que puede afectar a mucosas. Mucosas, no se olviden que las mucosas no tienen capa córnea. Por consiguiente, no vamos a encontrar pénfigo foliáceo, entendiendo que el pénfigo foliáceo es una ampolla subcorneal. Entonces, en el pénfigo vulgar hay afectación de mucosas: mucosa oral, mucosa genital, mucosa orofaringea, mucosa nasal, inclusive conjuntiva ocular. En el caso de el pénfigo foliáceo, nuevamente repito, encontramos lesiones especialmente escamativas, localizadas en zonas seborreicas, por ejemplo, piel cabelluda, tórax anterior, región facial, nasogenial. No se olviden, no hay afectación de mucosas, porque en este caso la ampolla es subcorneal. Y, repito nuevamente, las mucosas no tienen capa córnea. Entonces, estos son los 2 grupos más grandes de pénfigo: pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo. También existe lo que se conoce como pénfigo paraneoplásico, y como su nombre lo dice, está relacionado directamente con tumores. ¿Cuáles son los tumores que más se relacionan con el pénfigo? El tumor principal, el timoma. Y en segundo lugar vamos a encontrar a los linfomas mediastínicos especialmente. En el caso del pénfigo paraneoplásico, los autoanticuerpos van a ir dirigidos contra todo un grupo de proteínas del complejo de unión intercelular. Es decir, van a ir contra las emboplaquinas, periplaquinas, van a ir hacia la desmogleína 3, contra la epiplaquina, contra proteínas de diferentes pesos moleculares del complejo proteico intercelular. Este hecho que he mencionado, que nos indica que hay una respuesta sobre todas las proteínas del complejo proteico intercelular, hace que el pénfigo paraneoplásico clínicamente se manifieste con lesiones de mayor severidad.
Vamos a encontrar estomatitis severa con afectación de la lengua. Vamos a encontrar lesiones tipo eritema multiforme, es decir, lesiones anulares mayores que en los dos casos anteriores. La mortalidad, lógicamente, en el caso del pérfido paraneoplásico es mayor. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Esta es otra forma de clasificar clínicamente. Primer grupo, no se olviden, el pérfido vulgar, que a su vez puede dividirse en pérfido vulgar y pérfido vegetante. El segundo grupo corresponde al pérfido foliáceo, que a su vez puede dividirse en pérfido endémico, no endémico y pérfido eritematoso. El tercer grupo que corresponde al pérfido paraneoplásico, que ya lo hemos visto, y el cuarto grupo que es el pérfido IgA. Siguiente, por favor. Entonces, las manifestaciones clínicas, como les he mencionado, van a depender del tipo de pérfido. En el caso del pérfido vulgar, tenemos lesiones orales, es decir, en la mucosa oral, lesiones en la mucosa genital. También podemos encontrar en conjuntivo ocular, inclusive mucosa orofaringea, región perianal. Entonces, suele tener mayor extensión, mayor extensión. En cambio, el pérfido foliáceo va a presentarse con lesiones escamativas en áreas seborreicas y no existe la afectación de mucosas. Siguiente, por favor. Casi un 60 a 70% de casos de pérfido vulgar van a iniciar con lesiones en mucosa oral. Por eso, el pérfido vulgar tiene que ser incluido dentro de los diagnósticos diferenciales de las estomatitis recurrentes. Las personas que tienen aptas recurrentes tienen que descartar siempre como diagnóstico diferencial el pérfido vulgar. La lesión elemental, no se olviden, del pérfido vulgar es la ampolla. En cambio, la lesión elemental del pérfido foliáceo es una escama. Repito nuevamente, en el pérfido foliáceo, al tener una ampolla subcorneal, se va a desprender fácilmente, entonces no vamos a poder evidenciar la clásica ampolla. Siguiente. Entonces, esa es la característica ampolla supravasal, ¿no? Miren la tensión de la ampolla sobre un área eritematosa. Lógicamente, este área eritematosa nos está indicando que hay un fenómeno inflamatorio importante a nivel cutáneo. Siguiente. Siguiente. Al ser una ampolla intraepidérmica no va a dejar cicatriz. Entonces miren en esta imagen, esa. ¿Vemos ampollas? No se ven ampollas, justamente porque ya ha habido desprendimiento del techo ampollar. Lo que se está viendo son lesiones erosivas. Cuando una ampolla se rompe y deja una superficie denudada, esa lesión se llama erosión. Erosión. Entonces, ¿qué tipo de pérfido es este? A ver, Renzo La Torre. ¿Está presente la torre o no? Sí, doctor, presente. A ver, ¿qué tipo de pérfido es este? ¿Pérfido vulgar o pérfido foliáceo? Sería foliáceo porque se observan como escamas, no hay la típica ampolla. A ver, ¿qué dice Carmen Daniela Hurtado? Sí, tampoco veo ampollas, doctor. También estaría de acuerdo con que sea foliáceo. A ver, Edward Inquiltupa Pumayali.
Sería, doctor, vulgar, ¿Por qué? porque son ya, bueno, esas lesiones ya son secundarias a ampollas, doctor. Creo que sí son lesiones. Pero ¿cuál es la característica más importante? A ver, vamos a seguir preguntando. Camila Arriaga. Doctor, también coincido en que sea vulgar, porque ya es la erosión que ha dejado la polla, ¿no? Ya, pero ¿cuál es la característica? Gaby, a ver, Mariela Guamán. ¿Es pénfigo vulgar o pénfigo foliáceo? La Gaby Mariela Guamán. Sí, doctor. A ver, ¿qué opina respecto a mi pregunta? No opina la señorita. A ver, vamos a preguntar. ¿Dónde está? A ver, Gabriela Milagros Loaiza. Cosas. Diga, no le escucho. Doctor, ¿me escucha? Ahora más o menos, sí. Sería vulgar porque está presente en mucosas. Lógico, es la respuesta correcta. El pénfigo foliáceo no afecta a mucosas porque no encontramos capa córnea. Y no se olviden que el pénfigo foliáceo es una ampolla subepidérmica, subcorneal. Muy bien, bien hablado. Gabriela, doctor Loaiza. Muy bien, Gabriela. Ya tú tienes que estar atenta, delegada. Vamos con la siguiente, a ver. Sí, doctor. De igual forma en esta, miren. Ya nos vamos complicando un poquito, miren, las lesiones erosivas sangrantes son más evidentes. Hay una afectación en toda la mucosa oral. Siguiente. Miren este paciente que tuve, recuerdo, la vi, ella permanentemente era tratada por herpes en mucosa oral, por una estomatitis. ¿No? Tenía esas lesiones, miren, ulcerativas en la mucosa oral, en el ángulo y en el paladar blando. Y también en la encía, miren esa lesión. Entonces se le hizo una biopsia y se le diagnosticó pénfigo. Entonces, ¿qué tipo de pénfigo es este? Un pénfigo vulgar. Muy bien, pénfigo vulgar porque se encuentra en mucosa. ¿Se ve la ampolla? No se ve la ampolla. No se olviden, cuando se rompe el techo de la ampolla, lo que vamos a encontrar es simplemente una úlcera. Muy bien. Siguiente, por favor, Stephanie. Entonces, si tenemos la suerte de encontrar una ampolla o de repente una erosión fresca, podemos hacer lo que se conoce la maniobra del signo de Nikolsky. ¿En qué consiste? En en el desprendimiento epidérmico de la zona adyacente a la ampolla. ¿Ok? Ya en un video les mostraré más adelante cómo se hace el signo de Nikolsky. Entonces ustedes delimitan la úlcera o la erosión o la ampolla y lo que hacen es presionar fuertemente el borde y si notan que hay un desprendimiento fácil de la piel, entonces será Nikolsky positivo. ¿Ok? Y el otro signo se llama el signo de Asboe-Hansen, que consiste en presionar una ampolla íntegra perpendicularmente y lo que van a encontrar es una ampliación del área de la ampolla. Todo esto tiene que verse con videos porque es difícil solamente explicando entenderlo. Siguiente. A ver. La mayor parte de casos de pénfigo vulgar se inician con lesiones orales, no se olvide. Siguiente. Siguiente.
No se olviden que estas ampollas no dejan cicatriz, pero sí pueden dejar una pigmentación marcada, una pigmentación bastante llamativa. Siguiente. Bien. Miren estas lesiones. Difícilmente encontramos ampollas en estas imágenes, pero no se olviden de la afectación de áreas de mucosa. En el tórax vemos una erosión, miren en esta imagen. Siguiente. Bueno, estas imágenes sí ya las saqué de un libro. Se ven, en este caso, en la imagen de la derecha, sí, ampollas clásicas. Ya es más fácil de diagnosticar. Siguiente. Las uñas también pueden ser el foco de la afectación del pénfigo, ¿no? Pero no es muy frecuente. En este caso lo que vamos a ver son distrofias parecidas a las onicomicosis. Vendría a ser también un diagnóstico diferencial de la onicomicosis. Siguiente. Existen unas variantes del pénfigo vulgar. La primera es pénfigo vulgar, no se olviden, y la otra se llama pénfigo vegetante. El pénfigo vegetante es una forma diferente, como su nombre indica. Las ampollas se forman tan rápidamente que van a formar una lesión vegetante que se encuentra especialmente en las áreas de flexura del cuello, de las axilas, sí, en los pliegues especialmente. Siguiente. Entonces el pénfigo vegetante se ve así más o menos. Miren, parece una placa costrosa. No se logra ver la ampolla clásica. Entonces, ¿qué ocurre en este pénfigo vegetante? El techo de la ampolla no se desprende, sino que se queda adherido al techo de la siguiente ampolla. Entonces se forma una vegetación. Siguiente. Igual pénfigo vegetante, miren, unas son placas verdaderas. En estas formas de pénfigo tenemos que realizar siempre la maniobra de Nikolsky, no se olviden. Siguiente. Siguiente. Hay mucha asociación de miastemia gravis con pénfigo vulgar, no se olviden. Entonces, hemos hablado del pénfigo vulgar, ahora vamos a hablar del pénfigo foliáceo. Una ampolla subcorneal, debajo de la capa córnea. Y cuando les hablé de la clasificación, hice referencia a 3 tipos de pénfigo foliáceo. Un pénfigo foliáceo endémico, otro pénfigo foliáceo no endémico y un pénfigo foliáceo eritematoso. El pénfigo foliáceo no endémico y el pénfigo foliáceo endémico son exactamente iguales en la presentación clínica. Son escamas que se localizan en áreas seborreicas. ¿Cuál es la diferencia entre un endémico y no endémico? Especialmente la procedencia. En el caso del pénfigo foliáceo endémico, estamos refiriéndonos a pacientes que proceden de áreas de la selva sudamericana, especialmente Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. Es frecuente. Además, en el caso del pénfigo endémico, también llamado Fogos salvayen, en la clínica vamos a encontrar un ardor intenso en las lesiones. Por eso se llama Fogos salvayen. Es como que el paciente tendría una quemadura solar. Siguiente. Miren, por ejemplo, esta imagen. Este par de imágenes. ¿Se puede visualizar alguna ampolla? No. Lo que vemos son escamas. Entonces también es importante en estos casos realizar la maniobra de Nikolsky. Siguiente.
El pénfigo eritematoso es una forma de pénfigo foliáceo, pero localizado. Entonces es una ampolla subcorneal, pero localizada, especialmente en región facial, en región centrofacial. No sé con qué grupo de alumnos hemos visto una paciente que tiene pénfigo eritematoso. No sé si recuerdan alguno de los que han rotado. Una joven que le hicimos biopsia. Son pequeñas placas costrosas, eritematosas, menores de 2 centímetros usualmente, que se localizan en el rostro y que tienen Nikolsky positivo también. Siguiente. Miren, en estas imágenes podemos evidenciar placas escamativas con una base eritematosa muy similares, miren. Aquí también placa escamativa con base eritematosa en región facial. ¿Qué tipo de pénfigo es este? Es el pénfico eritematoso, doctor, porque está en la región facial, Ah, ¿podría ser? exactamente, pénfigo eritematoso. Muy bien, siguiente. Ya les mencioné al fogo salvaje, pénfigo brasilero también se le llama, pero en Perú hay mucho también. Es clínica, histológica e inmunológicamente indistinguible del pénfigo foliáceo no endémico, es realmente el mismo en la clínica, en la histología, en la inmunología, pero es más frecuente en el Brasil, por eso se le ha denominado así. Quizá la diferencia está en la sensación de ardor y calor que producen estas lesiones, por eso se le llama así, fuego salvaje. Siguiente. Estos pénfigos eritematosos pueden producir lo que se conoce como la eritrodermia. ¿Alguien sabe qué es eritrodermia? Eritrodermia, ¿alguien puede responder qué es una eritrodermia? Enrojecimiento, doctor. El enrojecimiento generalizado de la piel. Muy bien, muy bien. ¿Qué apellidas? Vergara, doctor. Muy bien, delegada nota. Exactamente. Eritrodermia es el enrojecimiento y la escamación, además, no solo enrojecimiento. Y la escamación de más del 90% de la superficie corporal total, eso se conoce como eritrodermia. Y el pénfigo foliáceo puede producir ese fenómeno de enrojecimiento y escama de todo el cuerpo. Sin embargo, existen otras enfermedades que pueden producir también eritrodermia. Otras enfermedades como por ejemplo la dermatitis seborreica, la psoriasis puede producir eritrodermia también. En general, dermatitis atópica, las enfermedades eritematoescamativas pueden producir eritrodermia también. Pero el concepto es ese: eritema y escama en más del 90% de la superficie corporal. Siguiente. A ver, vamos a ver acá. Vamos a preguntar. De paso voy viendo si están presentes o no. A ver, Lucero. Pascope. Presente, doctor. ¿Qué tipo de pénfigo cree que es ese? A ver, estamos viendo ampollas sobre una base eritematosa. Mm, no, no sabría, doctor. A ver, Rafael Araos. Presente, doctor. A ver, ¿qué tipo de pénfigo corresponden a esas imágenes que estoy mostrando? Podría ser, doctor, un pénfigo, mm, mm, A ver, Araos, ¿qué está haciendo usted? ¿Está atento o no a la clase? A ver, alguien que sepa que levante la podría ser mano. un doctor.
A ver, alguien que sepa, levante la mano. A ver, acá quién está levantando la mano, vamos a ver. Gabriel Quispe, a ver, Gabriel Quispe. ¿Es doctor un pérfido foliáceo eritematoso? Ya. A ver, la rodilla es una zona seborreica. Eso no se No. olviden. El pénfigo foliáceo se presenta, o eritematoso se presenta especialmente en zonas seborreicas y difícilmente van a encontrar la ampolla. Se evidencia sobre todo la escama ya residual, producto de la ruptura del techo de la ampolla. Nos vamos a la siguiente, a ver, delegada. De igual forma aquí, es una ampolla íntegra. Íntegra nos indica que el techo de la ampolla es grueso, está una ampolla suprabasal. ¿Qué tipo de pénfigo se presenta como una ampolla suprabasal? El pérfido vulgar, doctor. Vulgar, doctor. Muy bien, pénfigo vulgar. Entonces, esas son ampollas del pénfigo vulgar. Siguiente, a ver. Doctor, en este caso, ¿sería el pénfico vulgar vegetal? No, ¿O solo lo vegetante, no. dejamos como pénfico vulgar nomás? Pénfigo vulgar, nomás no se olviden que el vegetante es en flexuras, en axilas, en cuello. Y la placa costrosa es mayor. Y miren acá estas pequeñas ampollitas agrupadas que asemejan mucho al herpes, corresponden al pénfigo IgA. Pénfigo IgA, muy parecidas al herpes. Siguiente. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, especialmente clínico. Para confirmar se hace un análisis histopatológico que nos va a demostrar la presencia de una ampolla subcorneal o suprabasal. Y el gol estándar es la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia podemos encontrar la reactividad a la inmunoglobulina G. Siguiente. Esta es una imagen histopatológica. La primera es una ampolla suprabasal, miren el techo es grueso, y la segunda es una ampolla subcorneal. El techo de la capa corneal se ve muy, muy delgadito. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver la imagen de la inmunofluorescencia, miren. Se ve la típica imagen en panal de abejas. Entonces todo lo que está pintando de verde indica la inmunoglobulina que se encuentra destruyendo las uniones intercelulares. Forma una imagen en panal de abejas. Siguiente. El tratamiento básicamente es con corticoides en altas dosis, inmunosupresores como por ejemplo la cetoprina, el micofenolato mofetil, antiguamente se usaba mucho el metrotexate, y en realidad el tratamiento de primera línea hoy en día para el pénfigo en cualquiera de sus formas es el rituximab. Es un anti-TNF. Eso es terapia biológica. Siguiente. Muy bien. Ya vamos a tocar el último tema. Entiendo que están todos cansados. Vamos a hablar del pemfigoide ampollar. Es una enfermedad autoinmune también, pero esta enfermedad ampollar autoinmune va a localizar la respuesta inflamatoria debajo de la capa epidérmica de la piel. Entonces es una ampolla subepidérmica. Subepidérmica. Siguiente. Esta patología es autoinmunitaria, por consiguiente no se conoce la causa específica,
Se presenta especialmente en áreas expuestas, muy raro que se presente en mucosas. Siguiente. Esta es una característica muy importante. Afecta mayormente a mayores de 60 años. 60 años. Tengan presente, esta patología es de pacientes de la tercera edad. Pemfigoide ampollar. No confundan con pénfigo ampollar. Son términos bastante parecidos, pero las patologías son totalmente distintas. Es más frecuente en varones. Es absolutamente raro en niños. Y mire pues la incidencia. 7 por millón de habitantes. Eso es una rara. Siguiente. En el caso del pemfigoide ampollar, los anticuerpos, que son también los anticuerpos IgG, van a estar dirigidos contra dos proteínas que se encargan de anclar la epidermis hacia la dermis. Siguiente. Miren esa imagen y compárenla con la imagen que les mostré anteriormente. Esa coloración verduzca, que es la inmunofluorescencia, aquí se ve lineal. Entonces está dibujando a los anticuerpos que están dirigiéndose hacia la capa subepidérmica. Está yendo contra esas proteínas. Si recuerdan la imagen anterior en panal de abejas, dibujaba un enmallado, ¿no es cierto? Porque estaba yendo contra las proteínas de las uniones intercelulares. Siguiente. Entonces, son dos proteínas a las que se dirige en los anticuerpos en el pemfigoide ampollar. Una es la proteína de 230 kilodaltons y la otra es la proteína de 180 kilodaltons. Entonces, al romper estas proteínas, se pierde la unión de la epidermis hacia la dermis. Siguiente. Aquí es un esquema un poquito más complejo. Vemos los anticuerpos contra la proteína de 180 kilodaltons. Especialmente se dirigen la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G. Y esto nos explica el por qué el prurito es muy intenso en esta patología, pica demasiado. Los pacientes suelen tener un periodo largo de prurito intenso. Son lesiones tipo ronchas que se presentan durante largo tiempo y que van a evolucionar a ampollas, ¿no? Clásicas en el pemfigoide ampollar. Siguiente. Nuevamente, recordar que la IgG va a producir una cascada inmunológica en la que participa el complemento C3. Estos a su vez van a inducir quimiotaxis de leucocitos y va a haber una importante degranulación de los mastocitos. Y también hay mucha producción de inmunoglobulina E. Siguiente. Ya les mencioné las dos proteínas que se van a ver afectadas con el fenómeno autoinmunitario. Siguiente. Y la ampolla suele ser una ampolla tensa, muchas veces hemorrágica, entendiendo que a nivel subepidérmico ya vamos a encontrar vasos sanguíneos. Existe una fase urticariforme que consiste en ronchas diseminadas con gran prurito. Siguiente. Al localizarse la ampolla apenas por debajo de la capa epidérmica,
no suelen dejar cicatriz. Siguiente. Igual que en el pénfigo suprabasal o vulgar, el pemphigoide ampollar suele dejar zonas muy intensas de hiperpigmentación. Siguiente. Puede haber en mucosas, pero es excepcional, es muy raro. Siguiente. En niños todavía más raro. Siguiente. Se ha asociado el pemphigoide ampollar a la infección por hepatitis C, a la infección, a la radiación intensa con luz ultravioleta. Siguiente. Hay un grupo importante de pacientes que tienen incremento de la inmunoglobulina E, pero la medición de esta inmunoglobulina no nos va a ayudar ni para el diagnóstico ni para el pronóstico. Siguiente. Muy bien. El tratamiento en el pemphigoide ampollar es con corticoides y también se usa mucho las tetraciclinas como inmunomoduladores en largo tiempo. Lo que quiero que recuerden del pemphigoide ampollar es que es una enfermedad de pacientes de la tercera edad, son de adultos mayores. Que recuerden su asociación con la hepatitis C y que tengan presente que las ampollas van a ser subepidérmicas. Muy bien, chicos. Entonces, con esto hemos terminado lo que nos faltaba en la clase anterior. Y delegada, continuaremos entonces el siguiente jueves. Doctor, me estaba comentando que el sábado podíamos hacer la clase virtual para no retrasarnos, como mañana no hay clases. Y Podría ser, expondría el podría ser. sábado el Ya, sí, sí, puede ser, coordinaremos. Ya, doctor, está bien. Coordinamos Muchas entonces, ya. gracias. Hasta luego, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.